Dios en la monarquía es el tema que hoy en esta materia tan bonita de misterio de Dios me toca compartir pues con cada uno de ustedes. Mi nombre es Flor María Herrera. Espero pues que esta reflexión nos ayude pues a profundizar en en este gran misterio de Dios presente en la historia de la humanidad y también en esa historia de poder, acompañando siempre de la mano pues a su creación. Quisiera iniciar pues con este salmo que ven en pantalla: que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. De igual manera, pues ese Salmo 96 lo uno a la reflexión que nos hace la Dei Verbum, donde nos resalta que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, pues es Dios mismo quien toma la iniciativa y por su voluntad decide revelarse a sí mismo, se autocomunica con su criatura de una forma amorosa e invita a ser partícipes de su misma vida. Escena del destierro, de ese éxodo que reflexionábamos la semana pasada con nuestros compañeros, que les tocó pues reflexionar sobre el tema, nos recuerda que el destierro cambió radicalmente las cosas para el pueblo de Israel, pues reveló el límite profundo de la alianza con Moisés, la cual apuntaba a que hubiera un lugar donde se le pudiera dar un culto de adoración, de reconciliación, de acción de gracias y de ofrendas, que suponía gran cantidad de sacrificios. El libro del Deuteronomio nos dice en el capítulo 12, versículo 5, darán culto a Dios en el lugar que Él escoja. Es decir, que el templo era un punto de llegada, pero ese punto de llegada lo perdieron completamente. La tierra la perdieron porque fueron desterrados. El templo lo perdieron porque fue primero saqueado por las fuerzas caldeas. Ahora se encontraban desterrados, sin rey, sin templo, estaban totalmente desamparados. En realidad fueron muy difíciles para el pueblo de Israel y surgen algunas preguntas dolorosas en su corazón. ¿Cómo puede existir Dios si Dios prometió que estaría presente en una tierra, en un rey y en un templo? ¿Cómo podemos sentirnos felices en tal situación? Esta acción desequilibra al pueblo hebreo, pues se siente dolido porque con toda esta situación, todas las promesas que Dios había hecho a Abraham dejaban de cumplirse. Por eso quiero destacar que el destierro es una experiencia que realmente lo cambia todo, porque todas las promesas que venían desde Abraham y que habían revolucionado a través de Moisés, los jueces y los profetas, todo ya se había desaparecido. No quedó nada. Lo único que quedó fue la voz de Dios. Por lo tanto, hay un cambio, se establece una nueva alianza. Así lo afirma Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Vienen días, dice el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué del país de Egipto, alianza que ellos violaron, por lo cual los rechacé, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, le escribiré en su corazón y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán ya que instruirse mutuamente, diciéndose unos a otros, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, dice el Señor, porque perdonaré su crimen y no me acordaré más de sus pecados.
Los libros de Samuel y Reyes y también los libros de las crónicas narran el nacimiento, auge y decadencia de una de las instituciones políticas más antiguas de Israel, la monarquía. A la par tiene lugar el establecimiento de otra gran institución, la profecía. La profecía es una institución religiosa ligada a la monarquía y en muchas ocasiones, a contraposición de ella y de otras instituciones políticas, es a la par la instancia crítica que Dios suscita en Israel a fin de que éste no olvide ni sus orígenes ni su misión. Los profetas recuerdan al pueblo tanto su condición de relación libre y fiel con Yahvé, como las consecuencias sociales e históricas que de esta conciencia se derivan: la justicia social, el derecho humano a la libertad y la parcialidad y la predilección de Dios por los pobres y desamparados. Los reyes y líderes políticos representan al pueblo, son elegidos por Dios para proteger la identidad de Israel, animar su vida social, política, religiosa y para tener especial cuidado de los más desgraciados. Sin embargo, el abuso de poder, la ambición del dinero y el deseo ególatra de prestigio por parte de estos líderes acarrean nuevas opresiones e injusticias y amenazan la identidad religiosa de Israel, que acaba por volverse a los ídolos y olvidarse de Yahvé. Los profetas son la voz doliente de Dios por su pueblo, la crítica dura a su conducta y la insistente llamada a la conversión, porque siempre hay para Yahvé una segunda oportunidad. La Sagrada Escritura nos habla de dos periodos distintos en esta época monárquica. La primera sería el de la monarquía unida, que comprende los reinados de Saúl, David y Salomón. Saúl del 1030 al 1010 a.C., David del 1010 al 970 a.C. y Salomón del 970 al 931 a.C., que gobernarían sobre el conjunto de las 12 tribus de Israel. El segundo periodo comenzaría tras la muerte de Salomón, bajo cuyo descendiente, Roboam, el reino se divide en dos: el reino del sur o de Judá, con capital en Jerusalén, gobernado ininterrumpidamente por reyes del linaje de David, y el reino del norte o Israel, con sucesivas capitales hasta quedar fijada en Samaria, gobernado por reyes de distintas familias, hasta que Onrí se instala en Samaria y funda una dinastía. Nos lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, del 23 al 28. Es importante destacar, pues, 4 principios que Moisés, pues, coloca como base para la realeza. Pongamos atención, pues, en estos. En primer lugar, dijo que el rey de Israel tenía que ser elegido por Dios. El pueblo no era capaz de elegir un rey que los guiara de la manera que Dios exigía, y ellos no tenían el derecho de conferirle a ninguna persona la autoridad delegada por Dios. Solo Dios podía delegar su autoridad y solo la delegaría a una persona de su elección. Si cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da, la tomes en posesión y habites en ella, dices: querría poner un rey sobre mí como todas las naciones de alrededor. Allí podemos confrontar la cita de Deuteronomio 17, versículo 14. En segundo lugar, Moisés mencionó en Deuteronomio 17 que el rey tenía que ser un israelita, es decir, tenía que ser nativo de la nación escogida por Dios. Esto era así para que se cumpliera la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 17, 1 al 8, en la cual juró que los herederos de Abraham serían reyes sobre su pueblo.
Deberás poner sobre ti un rey elegido por Yahvé, y a uno de entre tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás darte por rey a un extranjero que no sea hermano tuyo. Eso está en Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 15. El tercer requisito era que el rey tenía que depender de Dios y no de estrategias humanas para asegurar la paz y la prosperidad. Moisés enumeró 4 formas en las que los reyes podrían alejarse de su dependencia de Dios, pero no ha de tener muchos caballos ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, porque Yahvé os ha dicho, no volveréis a ir jamás por ese camino. No ha de temer muchas mujeres, cosa que podría descarriar su corazón, tampoco deberá tener demasiada plata y oro. Nos lo recuerda Deuteronomio capítulo 17, del 16 al 18. El cuarto punto en el que Moisés hizo hincapié fue que el rey estaba obligado a demostrarle a Dios su fidelidad al pacto, al recibir, copiar y meditar en la ley del pacto de Dios. Estas acciones estaban diseñadas para cultivar la reverencia personal, la humildad apropiada y el gobierno fiel. Cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se apartará de esos mandamientos ni a derecha ni a izquierda, y así prolongará los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, del 19 al 20. En conjunto, todas estas restricciones aseguran que el rey dependiera de Dios para el éxito de su reinado y la seguridad de la nación. Los reyes de Israel y los reyes de Judá eran los representantes del pueblo hacia Dios, de manera que en muchos aspectos tenían una presencia sacramental, tanto como representantes de Dios en la tierra como representantes del pueblo hacia Dios. Ese estado particular de oscilación que tenían era significativo respecto a cómo Dios respondía tanto al rey como a lo que recaía sobre la nación en general. Y creo que ahí tenemos toda la historia de Israel y de Judá. No hubo reyes buenos en Israel, todos eran malos. Y entonces cayeron por primera vez en el año 722 a.C. En Judá había una especie de ida y vuelta. Tenía un buen rey que hacía lo correcto y más tarde un rey malo que hacía lo incorrecto. Pero cuando los malos reyes hacían lo incorrecto, ante los ojos del Señor esto producía importantes repercusiones. Este es el punto en donde el no divino del juicio de Dios le sería anunciado al rey y después al pueblo. Parece ser que hubo una relación orgánica entre el estatus del rey y la forma en que el pueblo lo seguía. Si el rey creaba altares para adorar a dioses extranjeros, la gente hacía lo mismo. Y viceversa. Cuando hubo reformas como con el rey Josías, tuvieron gran repercusión en la forma en que las personas respondieron a Dios y a su ley. El rey tenía un papel muy importante al representar al pueblo ante Dios y al representar a Dios ante el pueblo. La monarquía no fue una elección libre del pueblo, ni estuvo patrocinada por el profeta de entonces, Samuel, ni apoyada teológicamente por Dios. Apareció en Israel como una necesidad histórica, bien manejada por los líderes de entonces interesados en ella. El proyecto anterior, el de la sociedad igualitaria del Éxodo, estaba corrompido por la falta de calidad de tribus, líderes espirituales y pueblos. Israel naufragaba en un cúmulo de contradicciones internas y en una multiplicidad de amenazas externas. El abandono de la estructura social comunitaria, inaugurada a partir del Éxodo, no se debió a la negación del valor espiritual de dicho proyecto, sino a la necesidad de sobrevivir en un momento en que no se tenía la calidad para mantenerlo.
Todos creyeron, empezando por el profeta Samuel, que la salvación estaba en instaurar una monarquía que compitiera con la de los otros pueblos, pero con un elemento que los otros pueblos no tenían. Sería manejada por un israelita que ya había recibido de parte de Dios la revelación del principio de justicia como norma de acción. Ellos creyeron que en Israel se cumpliría de verdad el deber que se le imponía al monarca de proteger al pobre y desvalido. Esta fue su gran equivocación, porque la estructura de la monarquía daba como para hacer actos aislados de bondad con el pobre, pero no para hacer desaparecer la pobreza, fruto del desnivel social que crea la misma monarquía. Hacer un paréntesis con una reflexión que hace uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, intenta compaginar la fe en el único Dios, monarquía, y la obediencia a la dispensación de la monarquía en la economía de la salvación. Según el testimonio de Tertuliano, parece que Praxeas le, le, acus, le había acusado de que con su doctrina, con lo que él enseñaba sobre la generación del Logos y de la Trinidad, pone en juego la monarquía cayendo en un politeísmo. Le dice, predicáis 2 y hasta 3 dioses. Tertuliano responde señalando que la Trinidad no rompe la monarquía, sino que él, siendo fiel a la dispensatio de la monarquía, tiene que atender a la economía exactamente, al misterio de la economía que organiza la unidad en Trinidad y explica que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Por último, es desde esta economía desde donde Tertuliano tiene que hacer frente a la cuestión de la relación entre monarquía y Trinidad. Dice, para mí que también conozco el griego, la monarquía no significa más que el mandato de uno solo. Por esto no implica que la monarquía, al ser de uno solo, o bien le prive de un hijo, o le impida buscarse a un hijo, o no le deje administrar su poder único por quien él quiera. Tertuliano quiere decir que los tres no son tres dioses, sino uno, garantizando la primacía del Padre. Con esta expresión no afirma sino lo que dice la Biblia sobre un solo y único Dios. En este sentido, habría que entenderlo más como una expresión límite y negativa. Padre, Hijo y Espíritu Santo no forman tres dioses, sino uno solo. Para poder defender esa monarquía y a la vez a la Trinidad, desde la disposición trinitaria revelada en la economía, Tertuliano utiliza tres imágenes y comparaciones. La verdadera emisión, guardiana de la unidad, la tenemos diciendo que el Hijo fue proferido fuera del Padre, pero no separado, porque Dios profirió al Verbo, tal como nos lo enseña el mismo Paráclito, lo mismo que la raíz produce la rama y la fuente el río y el sol el rayo, porque estas especies son también emisiones de las sustancias de donde salen, pero ni la rama se separa de la raíz, ni el río de la fuente, ni el rayo del sol, ni tampoco el verbo de Dios. Es significativo señalar que aunque en los planes de Dios, como ya dijimos, estaba establecer una monarquía en Israel, prefiguración de la realeza de su Hijo, no debía ser establecerse por ser voluntad del pueblo, sino suya. También insistimos en la latente y constante rebeldía del pueblo escogido hacia su Dios. Por tanto, no es de extrañar el rechazo constante de esa realeza del Mesías. Gracias por su atención.